la cuenta correspondiente y trabajar con la función B para que todos los nombres con los que habíamos trabajado sean realmente iguales. Para que todos... Vamos a ir a ver el asiento de viáticos. Aquí, por viáticos y combustibles. Cuando lo he ido revisando, he visto que aquí se ha trabajado con una cuenta genérica que era retenciones por pagar. Y no habíamos señalado en retenciones por pagar IUE ni retenciones por pagar IT, únicamente retenciones por pagar. Dos soluciones en este caso, o asignamos a una de las cuentas a IUE o a IT o las dividimos, estas retenciones, o si son otro tipo de retenciones, tenemos que reasignar esta cuenta. Es decir, que en nuestro plan de cuentas tenemos que ir creando una cuenta que sea únicamente para retenciones por pagar, sin especificar que sea IUE o IT, para que ésta tenga su propio libro mayor, ¿ya? Para que no vayamos a ingresar a una o a la otra. Entonces, por ahora, para que ustedes lo vayan corrigiendo eso, yo lo voy a dejar con retenciones por pagar IUE, podría dejar con retenciones por pagar IT, únicamente para que se asocie a una de las cuentas que ya habíamos creado, ¿ya? Entonces esto para mí en este momento es un poquito indistinto. Ustedes por favor asignen, si es retenciones por pagar IUE e IT, tenemos que dividir este asiento. Si es simplemente una cuenta nueva de retenciones por pagar, lo que tenemos que hacer es que en el plan de cuentas tenemos que añadir esa cuenta. Aquí tendríamos que añadir una nueva cuenta y poner únicamente retenciones por pagar con un nuevo código y asignarle este nuevo código a nuestra transacción. Ya por ahora yo le voy a dejar con una de las retenciones que tenemos, ya sea IUE o IT, para que se vaya asociando a una de estas. Fuera de eso he corregido algunas de las glosas. Si ustedes ven, algunas de las glosas las he corregido, que estaban un poquito incorrectas, y después no he movido más nada de esta hojita de transacciones. Los grupos y los subgrupos ya están asignados y lo que nos corresponde ahora es trabajar con tablas dinámicas. Sin embargo, hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para trabajar con tablas dinámicas. La primera consideración y la más importante, cuando trabajamos con tablas dinámicas, no necesariamente en este caso para hacer libro diario, libro mayor, sino cuando trabajamos con una tabla dinámica en general, cuando ustedes les toquen sus trabajos armar tablas dinámicas, es sumamente importante que antes de insertar la tabla dinámica, revisen que todas sus columnas, todas sus columnas tengan título. Es importantísimo. Todas las columnas con las que voy a crear la tabla dinámica tienen que tener un título. Si aquí, por ejemplo, yo al vídeo y digo, si este es el grupo, se entiende que este es el subgrupo y este lo dejo sin título. Si sucede esto, no voy a poder nunca crear la tabla dinámica, nunca, y lo vamos a comprobar en un ratito. Entonces, tenemos que revisar que todas nuestras columnas, para empezar, tengan título. Vuelvo a repetir esta consideración para que ustedes vayan creando en el futuro cualquier tipo de tabla dinámica, porque tabla dinámica no me sirve solo para hacer libro diario. La tabla dinámica es una herramienta potente que tenemos en Excel, ¿ya? Cuando les toque entonces crear tablas dinámicas de cualquier tipo, todas las columnas tienen que tener título, todas. Segunda consideración, ahora exclusivamente para el libro diario para contabilidad. Exclusivo. Si no queremos hacer modificaciones posteriores, posteriores, sino que nos queremos ahorrar un pasito de hacer modificaciones, lo que podríamos hacer es que todas mis celdas donde nosotros hemos insertado montos, donde hemos insertado importes, que todas nuestras celdas estén llenas. ¿Qué quiere decir? Que no tengamos celdas vacías como en este caso, que tenemos solamente un importe registrado en el debe y en el haber nada, la celda está vacía. Tendríamos que ir rellenando de ceros todas las celdas que no están llenas. Pero si ustedes se dan cuenta, este paso a mí me parece un poco más moroso o un tanto más moroso que la modificación que podríamos hacer, ¿ya? Entonces, o ustedes rellenan con ceros todo, pero todo tiene que estar relleno con cero, o hacemos una modificación posterior, ¿ya? Esto lo dejo a criterio suyo. En mi caso, yo no voy a rellenar con ceros. Yo lo voy a dejar así como está, porque así registramos en un libro diario. No ponemos aquí el monto y aquí cero, ¿no? Por lo general, no. Nosotros registramos el monto donde corresponde, ya sea en el debe o en el haber, y el otro lado lo dejamos vacío. Entonces,
Esto yo no lo voy a modificar, pero si ustedes gustan o si ustedes ya lo tienen relleno con ceros, no hay ningún problema, ningún problema. El resultado va a ser el mismo, solamente vamos a tener que hacer algunos ajustes previos en un caso y ningún ajuste en el otro caso, ¿ya? Esa es la consideración número 2. Consideración número 3, que era lo que yo les indicaba al principio. Nosotros tenemos muchos datos, como aquí el número de asiento, la fecha y la glosa, que vamos copiando, que vamos arrastrando estos mismos datos para el resto de las cuentas que vamos llenando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el asiento 1, el 1 se repite para las 4 cuentas. La fecha se repite. Esto está llenado con fórmula, nada que ver. La cuenta, nada que ver. El debe haber, nada que ver. La glosa se repite. Entonces, ¿cuál siempre llega a ser la sugerencia? Que llenemos los datos para la primera fila del asiento y para el resto de filas del asiento que vayamos copiando estos datos. Si no los copiamos, entonces con igual que vayamos arrastrando, pero que nuestros datos siempre sean igualitos. Si yo voy a rellenar de forma manual, por ejemplo, aquí el número de asiento le voy a poner 1, en el siguiente 1 y se me va un puntito, en el siguiente 1 y se me va un espacio, en el siguiente 1 nuevamente, todo bien. Aparentemente, aquí si ustedes se fijan, eso que yo he ido llenando no le ha afectado en nada, no le ha afectado en nada a mi asiento. Pero nosotros tenemos que considerar que cualquier espacio, cualquier dato que insertemos de más, ya sea en el número de asiento, ya sea en la fecha, o ya sea en la glosa, que aquí también se nos puede ir, aquí le ponemos un punto, aquí no le ponemos nada, aquí al final le ponemos un espacio. Esos pequeños ajustes, cambios que nosotros vayamos a hacer, va a afectar en la totalidad de la tabla dinámica, porque la tabla dinámica y el Excel en general va a reconocer esta primera celda por inicio de actividades, punto, como una celda diferente a la segunda, que dice por inicio de actividades y se cierra. Que la tercera, que dice por inicio de actividades y tengo un espacio en blanco. Cada una de estas para Excel va a ser una celda diferente, va a tener un dato diferente. Para nosotros a simple vista no afecta en nada, pero para el Excel sí. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que nuestros datos siempre sean homogéneos en cada asiento. Si aquí pongo por inicio de actividades y nada más de espacios, en el resto igual, por inicio de actividades sin espacio, por inicio de actividades sin espacio. Y para lograr eso, ¿qué hacemos? Llenamos la primera celda y copiamos, ¿verdad? Al resto, donde corresponda a las glosas, para que todas sean igualitas. Lo mismo en número de asiento y fecha. Esa es la tercera consideración. Siempre al hacer ya el trabajo aquí, el llenado de las transacciones, considerar que vayamos a llenar estos datos comunes en la primera fila y para el resto hacer una copia. Para el resto hacer una copia. Tercera consideración. Siguiente, nosotros podemos crear tablas dinámicas seleccionando toda la matriz de datos o simplemente dejando el puntero, el cursor dentro de cualquier celda, pero que esté dentro de esta que tiene datos. Si dejamos el cursor aquí, no voy a crear la tabla dinámica, tiene que estar dentro. Y otra de las consideraciones que podemos crear tablas dinámicas, no necesariamente de toda la información que tengamos. Podemos seleccionar partes, digamos, yo solo quiero la tabla dinámica de esto, listo, nada más. O yo solo quiero la tabla dinámica de esta parte y nada más. Entonces podemos ir seleccionando ya la matriz que queremos llenar. En nuestro caso nos va a servir absolutamente todo. Así es que dejamos el puntero dentro sin necesidad de seleccionar y ahora sí vamos a empezar a crear la tabla dinámica. Ahora sí vamos a empezar a crear la tabla dinámica. Entonces, hasta esta partecita, espero que se hayan ido apuntando las consideraciones, que muchas van a ser utilizadas en esta materia específicamente y otras cuando ustedes quieran crear cualquier tipo de tabla dinámica, ¿ya? Preguntas, dudas que tengan hasta esta parte. Bien. Vamos entonces a crear ahora sí nuestra tabla dinámica. Vayamos a crear nuestra tabla dinámica. ¿Cómo la creamos? Puntero dentro, como les decía. Menú, insertar. Menú, insertar. Aquí en algunas versiones van a tener más opciones o menos. En algunas solo la primera, en algunas van a tener algunas opciones más. Lo importante es que seleccionen siempre la primera opción, la que esté en singular. Tabla dinámica, no tablas dinámicas ni tabla dinámica, la que me dé el nombre en singular. Le vamos a dar un clic
Antes de darle el clic, otra de las consideraciones que se me olvidaba es que no necesitamos añadir ninguna hoja en blanco ni añadir una hoja que tenga algunos datos, nada. En las tablas dinámicas nosotros vamos a ajustar para que se creen automáticamente en una hoja en blanco que ellas elijan la hoja en la que se quieren crear, ¿ya? Entonces, selecciono el puntero dentro, menú insertar, opción tabla dinámica, así como está. Si ustedes se fijan, aquí me piden en la primera casillita seleccionar una tabla o rango. Y ya me está mostrando en plomo la tabla que está seleccionando. Y si ustedes ven, está parpadeando atrás, ¿verdad? Está en las hormiguitas seleccionada toda mi tablita, desde el principio hasta el final. Ya los reconoce. ¿Y por qué los reconoce así el Excel? Lo que está reconociendo es que todas las que tienen nombre, todas las columnas que tienen nombre y hasta la última fila que tenga dato. Eso me está reconociendo. Aquí me dice, elige dónde desea colocar el informe y tengo dos opciones, en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. La recomendación para cualquier tabla dinámica siempre es que sea en una nueva hoja. Entonces, aquí yo no voy a mover absolutamente nada, solo ya sé lo que está seleccionando, no muevo nada y aceptamos. Ahora sí, se ha creado en una nueva hojita. Esta tabla dinámica se ha creado en una nueva hoja. Y me dice tabla dinámica, a ustedes les va a aparecer seguramente tabla dinámica 1, para generar un informe, elija los campos de lista. Ahora, aquí, cuando nosotros tengamos que crear esta tabla dinámica, tenemos que hacer una modificación previa. Ya hemos insertado, se ha insertado en una nueva hojita y tenemos que hacer una modificación previa. Botón derecho del ratón, entonces, por favor, sobre cualquier espacio de esta tabla, de este icono más o menos, con este dibujito que me aparece de tabla dinámica, y vamos a seleccionar opciones de tabla dinámica. Vuelvo a repetir, botón derecho del ratón, opciones de tabla dinámica. Aquí nos vamos a ir hasta el menú mostrar. Hasta el menú mostrar. En la parte superior, diseño, formato, totales y filtros, mostrar. Y vamos a seleccionar, vamos a buscar la opción que diga diseño de tabla dinámica clásica. La tiqueo. Esa tiene que estar tiqueada. Si en algunos casos ya les aparece esto tiqueadito, en versiones anteriores por lo general esto ya viene así. Y si ya les aparece tiqueadito, entonces lo dejan nomás. A los que no, tiquean el diseño de tabla dinámica clásica y aceptamos. Solo eso vamos a mover. Ahora sí, nos muestra, a todos nos tiene que mostrar en esta forma la tabla dinámica para que nosotros vayamos creando. Voy a hacer una pausa aquí y voy a intentar crear una nueva tabla dinámica, como les decía, sin algún nombre que me aparezca aquí. Ahí nos hemos olvidado el nombre, lo hemos dejado vacío y demás. Vamos a hacer los mismos pasos. Dejamos el cursor dentro, vamos a irnos al menú insertar y seleccionamos la opción tabla dinámica. ¿Ya? Tabla dinámica. Aquí ahora, ¿está seleccionándome todo? Sí. Vamos a aceptar y nos va a crear una nueva tabla dinámica. Hasta aquí todo va a funcionar bien. ¿Cuándo vamos a tener problemas? Cuando tengamos que modificar esta tabla dinámica. El nombre que nosotros hemos olvidado, si ustedes se fijan, el nombre que hemos olvidado ya no debería aparecer aquí. En mi caso sí me sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque todavía está con el resto de las opciones. Porque ya he creado una tabla dinámica, me va a aparecer los mismos nombres en la nueva tabla dinámica. Pero si ustedes crean una tabla dinámica de cero y alguno de estos no tiene el nombre y alguno de estos se ha olvidado el nombre, ni siquiera me va a permitir crear la tabla dinámica. Ni siquiera me va a permitir crear la tabla dinámica. Entonces, esa recomendación, como les decía, es para cualquier tabla dinámica que ustedes quieran crear, para cualquiera. Esta segunda yo la voy a eliminar y nos vamos a ir a esta hojita donde está mi tabla dinámica, ¿ya? Ahora, tenemos varias opciones en esta parte de arrastrar los campos donde yo los requiero. Tenemos siempre una tabla dinámica, siempre va a tener como 4 cuadrantes, 4 divisiones. ¿Y dónde las notamos? En la parte lateral, ustedes fíjense que abajito me aparece como un eje, ¿verdad? De ordenadas y abscisas. Me aparece un eje, como una cruz. Están divididos los datos en 4. En el primer cuadrante, nosotros encontramos el campo de
columnas, en el segundo el de valores, en el tercero de filas y en el cuarto el de filtros. Esos son nuestras 4 opciones. Ahora, nosotros debemos saber dónde arrastrar qué campos. Nuestros campos siempre aparecen en la parte superior. ¿Y cuáles son los campos? Los títulos de cada una de las columnas que hemos trabajado. Son los títulos. ¿Qué necesitamos entonces nosotros crear en la tabla dinámica? Recordamos un poquitito qué tiene que contener el libro diario. Lo primero que contiene es el número de asiento, posterior a eso la fecha, posterior a eso tenemos el grupo y la fecha, posterior a eso vamos a tener en nuestro caso la glosa, que es lo que vamos a insertar, y el nombre de la cuenta. ¿Y qué tiene que sumar? Tiene que sumar el debe y el haber. Entonces vamos a ir por partes. Les voy a enseñar todas las formas en las que podemos arrastrar estos campos. La primera, número de asiento, nos vamos a ubicar en número de asiento, sin que yo esté todavía presionando nada en el ratón ni en el teclado. Solamente me acerco. Cuando me aproximo se va marcando con un sombreadito, ¿verdad? Que es como verde, en algunos casos va a ser plomito. Cuando se marca y me muestra ya en el puntero la cruz con las flechas a todos los lados, me dice que yo puedo mover este título o este campo. Entonces yo lo arrastro y lo puedo arrastrar hasta campos de fila. Fíjense, cuando yo tenga que colocar en el campo, este campo se va a marcar con un color verde más oscuro. Ahorita estoy en campos de fila. Si yo quisiera en campos de valor, ese se va a marcar con verde oscuro. Si yo quisiera en campos de columna, se va a marcar. Entonces, yo quiero dejarlo en campos de fila, suelto. Arrastro hasta donde quiero llevar y suelto. Ahora me muestra, fíjense, número de asiento y están aquí los 14 asientos. ¿Qué más quiero que me muestre? Quiero que me muestre la fecha. Entonces puedo hacer la misma operación, llevar hasta donde quiero arrastrar y fíjense, ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo me voy a campos de valor, me marca todo el cuadrito en verde. Si me voy a campos de columna, todo el cuadrito en verde. Pero si me voy a campos de fila, ya no me marca todo el cuadrito en verde. Me marca únicamente una fila, ¿verdad? Una rayita, ya sea a la derecha, y si me voy más al otro ladito, esta filita está a la izquierda. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tendríamos que buscar la línea verde que me aparece en el lado derecho y ahí soltar. Si yo suelto por error un poquito más al costado, esto se va a anteponer al número de asiento, ¿ya? No está mal, pero sí nos va a perjudicar un poquitito en los posteriores ajustes, ¿ya? No está mal. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Podemos trabajar una vez que estemos con el campo sombreadito, el botón derecho del ratón, le damos un clic sobre fecha y aquí indicamos dónde quiero que me agregue. Informe, fila, columna o valores. Y en muchos de los casos van olvidando dónde tiene que añadirse. Aquí me muestra, y ahora cuál será el de filtro, cuál será el de fila, cuál será el de columnas y demás. Entonces, si no tenemos certeza de cuál es, nos ubicamos con los iconos que me muestra en la parte superior. Aquí me dice filtro y abajo veo filtro. Columna, allá, columna. Fila, allá, fila. Valores, valores. ¿Dónde estamos añadiendo nuestros datos? Fíjense en los cuadrantes. ¿Dónde hemos añadido número de asiento? En filas. Entonces este también tiene que ir a filas. Damos un clic a etiquetas de fila y ahora sí se ha añadido. Automáticamente se ha añadido. ¿Cuál es mi siguiente opción? La opción que yo utilizo más personalmente. Licenciada, disculpe, buenos días. ¿Será que puede volver a repetirle? Cuento que mi computadora se ha colgado y no he podido. Voy a volver a repetir. En este momento voy a hacer el procedimiento de otra forma. ¿Ya? Vayan atendiendo. Entonces, como les decía, tenemos varias formas. Las que les acabo de explicar son las que suelen utilizarse. O ya sea arrastrando, o ya sea con el botón derecho del ratón y añadiendo a donde corresponde. Filas, columnas, donde corresponda. ¿Cuál llega a ser mi opción fundamental? La que yo utilizo, como les estaba diciendo, personalmente. Me gusta mucho arrastrar. A mí personalmente me gusta arrastrar en la parte inferior. Me gusta mucho arrastrar en la parte inferior para ver dónde tengo que llevar cada uno de estos campos. Ahí. Yo ya sé que esto tiene que entrar en filas. Los primeros datos que vamos a añadir van a ser en
filas. Y si ustedes no saben dónde tiene que hacer, entonces el primero siempre llevamos a filas y después ya sé aquí dónde has arrastrado a filas. Ah, ya, entonces continuamos arrastrando. ¿Qué hacemos para eso? Fíjense, fecha, yo ya no lo voy a arrastrar a mi hojita de trabajo, sino directamente aquí a mis campos. ¿Dónde? Debajo de número de asiento. Me va marcando también, fíjense, con una línea. Una línea por debajo para que se haga trabajo. Si yo quiero que vaya antes, entonces antes se va a ir marcando con una linecita verde o ploma. Arrastro. Si quiero el siguiente, ya tengo número de asiento, ya tengo fecha. Ahora, ¿qué tengo que arrastrar? La cuenta, ¿verdad? Vamos a arrastrar el nombre o la glosa. ¿Cuál va antes? ¿La glosa o el nombre? La glosa, ¿verdad? Vamos a arrastrar la glosa y soltamos. Y fíjense que de la misma forma se va a ir llenando mi cuadro. Ahora, ¿qué sucede? En muchos casos me dirán, ahora yo quiero arrastrar abajo, pero ya no le voy a poder calcular. Ah, entonces en ese caso ya podemos optar por cualquiera de las opciones. Tengo que llevar el nombre, lo puedo llevar de esta forma, lo puedo llevar abajo, que sí me va a mostrar, o directamente nosotros podemos con el botón derecho del ratón agregar esto también a la fila y ya está todo marcado. Entonces pueden utilizar una forma, dos, tres, solamente una, solamente dos, utilizar todas las formas. Cualquiera me va a llevar al mismo resultado, ¿ya? Cualquiera de las formas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir arrastrando. Mi sugerencia es que siempre vayamos llevando, arrastrando a la parte de aquí inferior. Si ustedes quieren tener más visión, incluso a esto le pueden dar más espacio, menos espacio, ¿verdad? Como ustedes mejor lo analicen. Entonces, una vez que arrastramos, el orden es indispensable. Que vaya el número de asiento, la fecha, la glosa y el nombre. ¿Por qué llevamos primero la glosa? ¿Por qué no podemos trabajar con el nombre antes? Vamos a suponer que esto lo vamos a modificar. Estoy en la parte de los cuadrantes. Revisen, fíjense por favor. Yo digo, no, pero primero tiene que ir el nombre de la cuenta y después la glosa. Fíjense cómo se va a estructurar. ¿Cómo se estructura? Estos primeros campos, siempre en las tablas dinámicas me lo va a subtotalizar, lo reconoce así. Solo el último campo me lo deja libre, sin totalizar, solo el último. Pero los primeros siempre se van a totalizar. Ahora, cuando nosotros mostremos aquí el debe y el haber, ¿a qué va a aparecer que se le está asignando? A la glosa. Entonces, por la forma en la que tiene que presentarse el libro, vamos a anteponer la glosa al nombre. Y aquí ahora sí se parece mucho más a un libro diario, se está pareciendo mucho más a un libro diario. ¿Ya? Entonces, esta partecita anótense. Tiene que ir el número de asiento, la fecha, la glosa y el nombre. ¿Ya? En ese sentido y en esa forma. Hasta aquí. Dudas, preguntas, consultas que tengan antes que pase al resto. Si todo se ha entendido hasta esta parte, por favor en el chat, ustedes me van a poner el número 2 en el chat. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Bien, no tenemos dudas entonces. Pasemos nuevamente al ejercicio. Ya tenemos estructurada la primera parte. Ahora lo que nos falta es los importes del debe y del haber, ¿verdad? Ya tenemos aquí las cuentas listitas, ahora tenemos que encontrar el debe y el haber. Y si ustedes ven el debe y el haber, si ustedes notan el debe y el haber, tiene que entrar aquí en campos de valor. Campos de valor se refiere siempre a aquellos campos, aquellas columnas que me muestran importes, que me muestren montos, que me muestren valores, siempre. Entonces, vamos a arrastrar a valores el debe y el haber. Ya vamos a arrastrar a valores el debe y el haber. Nuevamente, aquí las opciones son las que ustedes gusten, o arrastrar aquí o con el botón derecho o aquí y demás. Las que ustedes mejor les convenga. Yo siempre arrastro abajo. Entonces, el debe a valores y el haber a valores también. Ya tengo las dos. ¿Y dónde se han formado? Donde tenían que estar, ya se han ido armando solitas. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Y esto era lo que les decía. Si nosotros dejamos nuestra hojita de tranza así, con los espacios en blanco donde no tenían que ser, sin terminar de llenar de ceros,
Esto nos va a aparecer así siempre. Los que hayan rellenado, los que tengan su hojita rellenada con 0, 0, 0 en todos los espacios en blanco, seguramente aquí ya les está apareciendo los importes. Pero para los que no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Modificar. Esto es únicamente una modificación que tenemos que hacer. En este momento me está contando los importes. No queremos que cuente, lo que queremos es que sume. Dos formas de modificar. Ustedes pueden irse aquí donde aparece cuenta de debe y el botón derecho y opciones o configuración de campos de valor. Y la otra opción, desde valores también. Aquí me muestra siempre unas pestañitas. Abrimos la pestañita, configuración de campos de valor. La ventana que me va a abrir va a ser la misma. Ahora, ¿qué es lo que me aparece aquí? Nombre personalizado me dice cuenta de debe. ¿Por qué? Porque aquí abajo está seleccionado cuenta. ¿Qué quiero que haga? Que sume. Una vez que yo selecciono suma, el título automáticamente se modifica. Aceptamos. Vamos a hacer lo mismo con haber. Despliego la pestañita, opción, configuración, campos de valor. ¿Qué queremos que haga? Que sume. El título automático. Aceptamos. Y ahora sí, todo está relleno. No ha habido necesidad de poner ceros ni nada. Fíjense, todo está llenándose, ¿verdad? Todo está automáticamente lleno. Pero todavía tenemos que modificar y corregir algunas configuraciones para que esto sea lo más parecido al libro diario. Hasta ahora todo me está sumando, me está igualando. Nos fijamos por si acaso al final que esté igualando. Nos está igualando nuestro libro diario. Pero todavía no tiene la forma. Estéticamente todavía no se ve bien como un libro diario. Fíjense que aquí todavía tenemos espacios que nos faltan. Eso lo ampliamos sin problema, entonces todavía no nos está igualando. Tenemos que hacer algunas correcciones. Vamos a corregir primero los subtotales. Si ustedes se fijan, tenemos como 3 niveles de subtotales. 3. ¿Por qué digo esto? Fíjense en las graditas. 1, 2, aquí el total. 1, 2 y 3. Tengo 3 subtotales. Yo no necesito tantos, solo necesito uno. Entonces tenemos que eliminar los que no nos sirvan. Primera gradita, total 1. ¿Qué está totalizando? El total de este a 101. ¿Está bien? Sí, así hemos trabajado en subtotales. Siguiente gradita, me dice total 1 de julio de 2021. ¿Qué está totalizando? La fecha. Yo no necesito que subtotalice la fecha, porque ya tengo un subtotal y ese es el único que se tiene que mantener. Después, me está subtotalizando la glosa. Tampoco necesito que me subtotalice la glosa. Únicamente necesito que se subtotalice por número de asiento. Nada más. Entonces, el resto lo vamos a quitar. Y no vamos a quitar uno por uno. No vamos a borrar, suprimir uno por uno. No. Únicamente vamos a destiquear una de las opciones que se ha ido marcando de forma automática. ¿Ya? Entonces, total 1 se queda la primera gradita. Nos vamos a la siguiente, total fecha. Yo puedo marcar esta fecha, cualquiera de las fechas, cualquiera. Botón derecho del ratón sobre esta fecha. Podemos ingresar a configuración de campo. Este lo voy a hacer con una de las primeras opciones. Configuración de campo. Y aquí me dice subtotales automático. No, no quiero que sea automático. Que no me subtotalice la fecha. El campo de fecha no quiero que tenga subtotales. Acepto. Y fíjense que se ha ido eliminando todos los totales de las fechas que aparecían, todos los subtotales de las fechas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar también el subtotal de esta glosa. No queremos que subtotalice las glosas. Botón derecho del ratón sobre cualquiera de este total de las glosas. Hemos entrado hace un ratito a configuración de campo, pero si ustedes se fijan más arriba, me muestra subtotal glosa y está tiqueado. No quiero. Entonces le voy a dar un clic y destiqueamos y ahora sí han desaparecido todos los subtotales de las glosas. Ahora, si revisamos, ya se está pareciendo mucho más a mi libro diario, ¿verdad? Ya tengo los nombres de las cuentas y al ladito la suma del debe y el haber, tengo su glosa, el número de asiento, la fecha, ya se va pareciendo mucho más. Pero, ¿qué nos falta todavía corregir? Si nosotros vemos el primer asiento, fíjense cómo me aparece, me muestra caja y después capital, y después el equipo de computación y después vehículos. Si me fijo en tranza, ¿cómo era mi primer asiento? Yo tenía primero todas las cuentas en el debe, ¿verdad? Todos los activos, caja, equipo de computación, vehículos, contra capital.
pero aquí me lo está desordenando un poquito, me está mostrando capital antes y demás. ¿Por qué será esto? Porque me lo está ordenando las cuentas por letra, por el nombre de la cuenta. Fíjense, las que empiezan con C, me lo está ordenando de forma descendente, de forma ascendente, pero por la letra con la que inicia la cuenta. Yo quiero que me lo ordene entonces de una forma diferente. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a ubicarme en nombre, y vamos a desplegar. Ya vamos a desplegar. Aquí vamos a desplegar con el botón derecho el menú de opciones y voy a seleccionar la opción ordenar. Vuelvo a repetir esta partecita, me voy a ubicar en nombre, en el nombre. Botón derecho del ratón, opción ordenar. Aquí no voy a seleccionar ninguna de estas, me voy a ir a la última, más opciones de ordenación. ¿Cómo quiero que me ordene? De forma descendente y no que me ordene por nombre, como lo he estado haciendo, sino que me ordene por suma de debe. Aceptamos y ahora sí, fíjense, se ha modificado. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es que me ordene de forma descendente únicamente por los montos que aparecen en el debe. Recuerden ustedes que en el debe vamos a ir nosotros a seleccionar, nosotros vamos a ir a registrar. Siempre, casi siempre el monto más alto se registra primero, ¿verdad? El monto principal y después van a ir las facturas, los importes de facturas, formas de cobro, de pago, etcétera. Pero siempre los importes los seleccionamos, los ordenamos de forma inconsciente en el debe de mayor a menor. Entonces, hemos ido ordenando esto. En muchos casos, como aquí, por ejemplo, en nuestra tranza aparecía equipo de computacionales, vehículo después, no hay ningún problema, no me va a afectar en nada. Pero ya se va apareciendo mucho más al libro diario, ¿verdad? Ya tenemos entonces el libro diario hecho y listo. Está el número de cuenta, perdón, el número de asiento, está la fecha, está la glosa, está el nombre de la cuenta y ya está, sus sumatorias en el debe y en el haber. Y además podemos revisar que cada asiento está igualando. Ya podemos ir viendo que cada asiento está igualando. Nos fijamos, la sumatoria total me iguala, sí. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, revisar en qué asiento nos estaría desigualando, tenemos que fijarnos únicamente en los subtotales. Total 1 igual total 2 igual, entonces en los totales tendríamos que ver en los subtotales dónde me estaría variando, si es que hay algún asiento que está mal. Si encuentro el error, vuelvo a tranza, corrijo, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí no me estaría igualando, esto está con otro monto, me dice 5.125 y aquí 5.130. ¿Qué tendría que hacer? Me voy a tranza, donde tenga que corregir el error, aquí, digamos, corrijo. Esto va a ser 320,31, 320,31, hacemos la corrección. No se va a corregir automáticamente en la tabla dinámica. ¿Qué tenemos que hacer? Botón derecho del ratón sobre cualquier espacio de la tabla dinámica, sobre cualquier espacio. Y vamos a actualizar. Esta opción que aparece, actualizar, le damos un clic y todo se va a actualizar cuando vayamos a corregir. Pero la corrección no tiene que ser aquí, no tiene que ser en la tabla dinámica, sino van a arruinar su tabla dinámica. La corrección tiene que ser en la matriz que me está dando origen a esa tabla dinámica. De esta matriz hemos encontrado la tabla dinámica. Entonces, aquí tengo que corregir, actualizar la tabla dinámica y recién todo va a ir formándose. Dudas, preguntas, consultas que tengan hasta esta parte, vayan haciendo por favor en sus máquinas. Les voy a dar un minutito. Pero si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, pueden habilitar sus micrófonos. Y si hasta esta parte nuevamente todo ha quedado claro, por favor en el chat me van a poner el número 4 en el chat. Licenciada, buenos días. Buen día, le escucho. Por favor, ¿podría volver a explicar cómo puso el nombre para que salga ordenado igualito al libro diario, por favor? Claro que sí. Vamos a volver entonces algunos espacios atrás. Así estaba, ¿verdad? Originalmente. Así se encontraba y hasta aquí habíamos llegado todos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ordenar? Voy a ubicarme en nombre, aquí, en la celda que dice nombre. Botón derecho del ratón sobre esta celda. Y seleccionamos la opción ordenar. Ordenar. Aquí vamos a ubicar más opciones de ordenación. Vuelvo a repetir, botón derecho del ratón sobre nombre, opción ordenar.
Seleccionamos más opciones de ordenación. Aquí me lo está ordenando de forma automática por el nombre. Si ustedes ven, me lo está ordenando por el nombre. Pero yo quiero que me lo ordene ahora de forma descendente, es decir, de mayor a menor, pero no por el nombre, sino por la suma del debe. Suma de debe. Vuelvo a repetir, descendente, suma de debe y aquí aceptamos. Acepto. Ahora sí ya está todo ordenado. ¿Queda claro, Celinda? Sí, licenciada, muchas gracias. Listo, no tiene por qué. ¿Alguna otra pregunta, consulta que tengan? Bien, les voy a dar entonces 3 minutitos para que ustedes vayan llegando hasta esta parte con sus hojitas de tranza. Si es que ya lo han hecho, vuelvan a hacer. Van a ver que van a volver a crear una tabla dinámica, se va a crear en una nueva hoja y practiquen, practiquen, practiquen. Vayan mejorando sus apuntes, los pasitos que tiene que tener, cómo tenemos que llegar. Se han dado cuenta que en muchos casos los ceros no son indispensables, ya no son indispensables. Pueden ustedes o no ponerlos, a los que lo han puesto han omitido un paso y a los que no, únicamente hemos modificado algunas cositas más, pero que no me quitan y ni me llevan demasiado tiempo, ¿ya? Entonces les voy a dar 3 minutitos para que ustedes vayan trabajando con esta parte de las tablas dinámicas. Bien, me imagino que todos se han llegado hasta esta parte, se han dado cuenta entonces que todo el trabajo que hacíamos para el libro diario, aunque en Excel no nos costaba mucho llegar hasta esta parte porque era más sencillito, aplicábamos subtotales y nada se desordenaba, ni teníamos que arrastrar nada, únicamente era copiar de la hoja trans y aplicar subtotales. Aquí vamos a ver recién la funcionalidad que tiene la tabla dinámica. Ya en tablas dinámicas podemos mover absolutamente todo, podemos cambiar. Esta es una forma de presentar el libro diario, ¿ya? Esta es una forma de presentar, pero sí existen muchas otras formas de presentarlo. Nosotros podemos mover absolutamente todo en tablas dinámicas. Si quisiéramos llevar o mostrar, por ejemplo, fíjense que aquí en los cuadrantes, el campo de filtro no lo hemos llenado con nada. Únicamente hemos llenado valores en columnas, en el campo de valores, en el campo de filas, pero no hemos llenado con nada los filtros. Aquí podemos nosotros entonces ir apropiando. Si yo pongo, por ejemplo, grupo, vamos a hacer esto. Voy a llevar grupo a filtros. Fíjense que ahora aquí en el campo de filtros me aparece en la parte superior el campo de grupo. Y aquí me aparece activo, egreso, ingreso, pasivo, patrimonio. Yo voy a seleccionar activo, por ejemplo. Acepto. ¿Y qué es lo que me muestra? Me va mostrando únicamente las cuentas
que corresponden a activos. Yo voy a ir bajando y encuentro solo los activos, solo las cuentas de activo. Si yo pongo, por ejemplo, ingresos, acepto y me va a mostrar únicamente la cuenta de ingreso con el asiento, todo donde corresponde. Si yo pongo egresos, acepto y me va a mostrar únicamente las cuentas de egreso. Entonces, sin necesidad de mover nada, yo puedo absolutamente jugar con todo en tablas dinámicas. No quiero que esté grupo, yo quiero que esté subgrupo. Quitamos, ponemos subgrupo y aquí decimos, a ver, quiero que me muestre solamente los activos fijos. ¿Cuánto tenemos en activos fijos en la empresa? Vehículos, equipo de computación, muebles y enseres. Listo, ya tengo. Estos dos primeros, ¿cómo han nacido? Por inicio de actividades. El siguiente, ¿cómo ha nacido? Por compra de escritorio. Listo, entonces podemos hacer absolutamente todo. Yo quiero ver solamente las cuentas de capital, acepto. Y me muestra el capital y me dice, tienes dos movimientos, uno cuando se ha inyectado capital y otro cuando se ha retirado capital. Entonces, todo podemos hacer con las tablas dinámicas. Ahora, si en algún momento nos hemos llegado a equivocar en algo, o como les decía, queremos presentar de una forma diferente, vamos a hacer un cambio. A ver, quiero que aparezca primero la fecha y después el número de asiento y después que me aparezca la glosa. Fíjense, me muestra primero la fecha, yo lo he modificado, posteriormente el número de asiento y después ya me muestra la glosa. No se ha modificado absolutamente en nada los subtotales, ¿verdad? Me sigue subtotalizando por lo que corresponde. Únicamente he antepuesto la fecha al número de asiento y los subtotales se han mantenido con las modificaciones que hemos hecho. La única diferencia es que ahora me muestra todo por fechas. Ahora, podría también la fecha poner al campo de filtros. Vamos a poner fecha a filtros, ¿ya? Yo voy a poner la fecha a los filtros. Y aquí únicamente me está mostrando el número de asiento, la glosa, el nombre, el debe y el haber. Y aquí yo digo, quiero saber todos los asientos que se hayan llevado a cabo el 31 de diciembre, por ejemplo. Acepto y me va a mostrar los campos que se han llevado a cabo solo el 31 de diciembre. ¿Cuáles se han llevado a cabo el 30 de octubre? Acepto y me muestra. Entonces podemos mover absolutamente todo en tablas dinámicas. Volver a como estaba, inicio, fin. Nada se tergiversa. No tengo que volver a aplicar otra fórmula, ni tengo que volver a un hoja en blanco, nada. Todo podemos mover en tablas dinámicas, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a dejar así como está. Quiero que ustedes revisen un poquitito qué más podría hacer. Si, por ejemplo, yo quiero que me aparezca aquí la glosa y seguido de eso la cuenta y el nombre más de la cuenta. Añado, digo, quiero que aparezca la cuenta antes del nombre. Listo. ¿Qué es la única modificación que tendríamos que hacer? Que no quiero que subtotalice las cuentas. Quitamos el subtotal. Y ahora fíjense cómo me muestra. Me muestra la cuenta con el nombre de la cuenta, ¿verdad? Su código con el nombre. Y así me va mostrando. Entonces, todo podemos modificar en tablas dinámicas. Realmente una herramienta súper útil, ¿ya? Hasta aquí. Dudas, preguntas, consultas que tengan. ¿Han podido hacer todos, llegar todos? Traten de llegar así como está en este momento, ¿ya? Número de asiento, fecha, glosa, tengo la cuenta y tengo el nombre de la cuenta. Tengo la sumatoria del debe, del haber, cada asiento que me está igualando y ya está listo mi libro diario. Bien. Si no tienen entonces dudas ni consultas, ahora lo que vamos a pasar a generar es el libro mayor. Vamos a ver dos formas. Una, que no necesita en realidad hacerse ningún paso posterior, porque ya como lo tenemos aquí estructurado, este libro diario, aquí le voy a poner el nombre de Libdía, ¿ya? Libdía, para que sepamos que este es el libro diario también. Pero podemos generar el libro mayor. ¿Cómo podemos hacerlo? 2, 3, 4, un montón de formas tenemos. El primero, sin necesidad de generar una nueva hoja. Nada. Como está aquí, directamente hacer filtros. No necesitaríamos hacer más nada. Por cuentas, por ejemplo. Fíjense que aquí me aparecen todas mis cuentas con códigos, ¿verdad? Yo quiero saber el libro mayor de la primera cuenta, de la cuenta caja.
me aparece así, yo destiqueo todo y vamos a tiquear únicamente la cuenta caja, que es la 1110. Aceptamos y ahora, fíjense, es un libro mayor. Me muestra todos los movimientos que ha tenido caja, en qué fecha, cuál es el número de asiento que lo ha generado, qué importes, y ya es mi libro diario de caja. Siguiente, voy a filtrar por una cuenta diferente. 1140, por ejemplo. ¿A qué corresponde? A crédito fiscal. Y me muestra aquí todos los movimientos que ha existido. Ahora le digo, quiero crédito fiscal, pero también quiero que me muestre el débito fiscal. ¿En qué cuenta está? En la que tiene la misma terminación. 2140. Entonces yo puedo marcar 1140, 2140, aceptamos y me muestra, fíjense, crédito fiscal, crédito, débito donde corresponde, ¿verdad? Débito donde corresponde y aquí incluso ya podemos nosotros hacer la liquidación. Cuánto tenemos en el crédito, cuánto tenemos en el débito, hacemos diferencia y ya podemos saber incluso cuánto de impuesto tenemos que pagar. Ahora, les digo, no quiero saber de todo, solamente quiero saber de una cuenta. Quiero saber el movimiento de esta cuenta, por ejemplo, 21 días. Aceptamos, documentos por pagar. Y ya vamos a ir notando cuánto hemos tenido, tanto en el haber, tanto se ha pagado, este nomás ya es mi saldo. Entonces, esa es una forma, a través de las cuentas, si es que las hemos agregado. Si no hemos agregado esta columna, esta la voy a quitar y digo, solo tengo los nombres. De la misma forma, en nombres, ustedes seleccionan, quiero saber el movimiento de bancos, listo. Esto lo filtra y ya tengo mi libro mayor. Ya tengo. Ahora, para no confundir esto, para no tener el libro diario y el libro mayor en una misma hoja, ¿qué podemos hacer? Esta hoja, duplicarla, ¿ya? Yo, por ejemplo, esta la voy a duplicar. Botón derecho del ratón, libdía, voy a seleccionar la opción mover o copiar. Abajo voy a tiquear, crear una copia. ¿Dónde? Al final. Quiero que se cree al final. Acepto. Y ya tengo el libro diario. Fíjense, aquí me aparece con un 2. Ah, no, yo no quiero, este no es mi libro diario. Este para mí es mi libro mayor. Listo. Tengo mi libro diario que lo voy a dejar intacto y aquí en la hojita del libro mayor puedo hacer todas las modificaciones del libro diario. Quiero que me aparezca alquileres. Acepto. Quiero que únicamente me filtre por cuentas por cobrar. Marco esa, acepto. Entonces aquí ya puedo hacer mis modificaciones del libro mayor sin perjudicar este libro diario y sin tener que volver a generar una nueva tabla dinámica, hacer todos los pasos. Me copio esa hoja, la duplico y aquí hago todas las modificaciones. Ahora, ¿cuál es otra forma que nosotros tenemos? Supongamos que este es mi libro diario, en el libro mayor voy a hacer las modificaciones, voy a dejar todo intacto, como estaba en el libro diario. Y vamos a segmentar nuestros datos aquí. Vamos a segmentar nuestros datos, ¿ya? ¿Cómo los segmentamos? Voy a dejar mi cursor, mi puntero, en cualquier parte de mi tabla dinámica, pero que esté dentro de la tabla dinámica. Si está fuera, fíjense, en la barra de herramientas o en la barra de menús, no se me habilita ningún menú adicional. Si está dentro, se me va a habilitar un menú adicional, que va a ser herramientas para tabla dinámica. Una vez que se me habilite, yo voy a seleccionar el menú Analizar. Analizar. Y aquí vamos a buscar dentro del bloque Filtrar, ustedes ubiquen el bloque Filtrar, la opción Insertar segmentación de datos. Aceptamos. Ahora, aquí me aparecen todos los títulos, número de asiento, fecha, grupo. Y me pregunta, ¿cómo quieres segmentar tus datos? Yo le voy a poner por número de asiento para ir probando. Aceptamos. Y me crea como una macro chiquitita en la parte lateral en la que me está mostrando los números de mis 14 asientos. Digo, quiero ver el asiento 5, me muestra el asiento 5. Quiero ver el asiento 8, me muestra. Quiero ver 2 asientos, quiero ver el 2 y el 4 y el 6, por ejemplo. ¿Qué hago para seleccionar? Marco el primero, presiono la tecla control en mi teclado y sin soltar marco el siguiente. Sin soltar marco el siguiente. Listo. Ahora sí me va a mostrar los asientos que yo necesito. ¿Puedo mostrar más asientos? Sí, sigo presionando control, marco 8, marco 10, marco 11. Digo, no, me he equivocado, no quería que aparezca el 11. ¿Qué hago para desmarcar?
Vuelvo a apretar la tecla control y aprieto sobre la que no quiero que aparezca, ¿ya? Las que me van apareciendo, fíjense, se van marcando con un color diferente y aquí me va mostrando únicamente esas transacciones, esos asientos. Quiero volver al estado original. Vamos a darle un clic a este embudito que está con la X en rojo. Borrar filtros. Soltamos. Listo, todo vuelve a su estado original. Pero yo no quiero saber por número de asientos. A mí me interesa saber los libros mayores. Entonces, si quiero borrar esta segmentación que he creado, únicamente la selecciono y la suprimimos con la tecla suprimir. Quiero crear una nueva segmentación. Nuevamente me voy a herramientas de tabla dinámica, analizar, insertar segmentación de datos. Ahora, ¿qué tendría que seleccionar para poder generar los libros mayores? Número de asiento, fecha, grupo, cuenta. ¿Qué tendría que seleccionar? Pregunta para todos. ¿Cómo segmento mis datos? ¿Por cuál de estas? ¿Por cuál de estos campos? ¿Por cuál campo hemos hecho el filtro? Cuenta. Correcto. Puede ser o bien por cuenta o bien por nombre. Vamos a hacer por cuenta. Marco cuenta, acepto. Aquí me aparecen los códigos de las cuentas, ¿verdad? Yo digo cuenta 1130, listo, me muestra. Cuenta 1220, me muestra. Cuenta 1310, me muestra. Entonces, esta segmentación puede ser por cuentas. Fíjense que aquí no me ha introducido en lo absoluto el código. Mi tabla dinámica sigue sin el código de cuenta, solo está la glosa, el nombre, lo que está. Únicamente me reconoce todos los títulos, entonces es una forma de insertar la segmentación por cuenta. Yo voy a desfiltrar, voy a borrar esta segmentación. Voy a volver a insertar una nueva. Analizar, insertar segmentación de datos. Ahora, otra forma de insertar la segmentación. Ya hemos hecho por asiento, por cuenta. ¿Cuál sería la otra forma? ¿Qué tendría que seleccionar? ¿Cuál ha sido nuestro siguiente filtro? Nombre. Correcto, por nombre. Yo voy a marcar, aceptamos. Ahora sí, aquí me aparecen los nombres de las cuentas que están ordenados de forma ascendente, ¿verdad? De la A a la Z está ordenado. Entonces yo selecciono la que necesito, compras, listo. Yo quiero ver del banco mercantil, listo. Quiero ver de dos cuentas, quiero ver cómo se ha movido crédito fiscal con débito fiscal. Entonces con control, ya saben, marcamos y me va a mostrar aquí las dos. Quiero saber cómo se ha movido cuentas por cobrar con gastos anticipados, digamos. Listo, me va a mostrar las dos cuentas. Entonces, es otra forma de ir generando el libro mayor, ¿verdad? Voy a segmentar mis datos y aquí me va a ir mostrando cuenta a cuenta. ¿Qué cuenta quiere saber su mayor? Servicios básicos, ahí está. ¿Qué cuenta quiere saber? IT, ahí está. Muebles y enseres, ahí está. Entonces me va mostrando cada uno de los datos que corresponden a estas cuentas. Entonces ustedes deciden si son más diestros con los códigos de las cuentas, por código. Si son más diestros con los nombres, con los nombres. Si no pueden segmentar, solamente aplican filtros, porque esta segmentación es un filtro que me está mostrando, ¿ya? Si no sabemos segmentar, filtros por nombre. Aquí, listo. Banco mercantil, acepto, y ya está. Entonces, cualquiera de esas tres formas me permiten generar el libro mayor. Dudas, preguntas, consultas, comentarios que tengan hasta esta parte, quedo presta a escucharles. Si todo se ha entendido, por favor en el chat el número 6 en el chat. Licenciada, disculpe, yo no le he entendido de analizar y poner el filtro, ¿no es cierto? Mi ¿La computadora no. segmentación? Sí. Ya, voy a volver a explicar en este momentito. Antes de explicar esto de la segmentación, en muchos casos, por la versión con la que estén trabajando de Excel, es posible que no les muestre exactamente en el mismo lugar, pero sí tiene que haber la segmentación, sí o sí. Es una función que no se omite ni se cambia nada por muy versión antigua o nueva que se tenga. Entonces, sí o sí aparece la segmentación.
Volvamos a trabajar entonces. Voy a quitar esta segmentación, la elimino. ¿Qué me dice? No se puede cambiar esta parte. Aceptar. Mucho cuidado aquí. Primero, vamos a borrar la segmentación, ¿verdad? Elimino la segmentación. Esto está filtrado. Dejo todo como estaba. Así. Ahora, ¿cómo añadimos la segmentación? Cursor dentro, puntero dentro de la tabla dinámica. Se habilita el menú Herramientas de tabla dinámica. Opción Analizar. Hasta ahí. Buscamos el bloque Filtrar, el bloque que tenga el nombre Filtrar y la opción Insertar segmentación de datos. Si está con otro nombre, el icono tiene que ser el mismo. ¿Cómo es el icono? Como una hojita que en la parte superior tiene unas rayitas y un embudo. ¿Ya? Tiene rayitas y embudo. Insertar segmentación de datos. Hasta ahí. ¿Ha llegado hasta esta partecita, Anaí? Sí, licenciada. Listo. Me muestra entonces la ventanita de insertar segmentación de datos y yo aquí selecciono cómo quiero segmentar. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? ¿Cómo quieres hacer tu filtro? Te está preguntando. ¿Por qué quieres filtrar? ¿Quieres filtrar por asiento, por fecha, por grupo? Yo te voy a mostrar todas tus opciones. Eso te dice la segmentación. Yo le digo por la opción más común que llega a ser nombre, porque muchos no saben de memoria los códigos de sus cuentas, entonces por nombre, porque ahí me lo muestra, ¿verdad? Cada nombre. Selecciono nombre, aceptamos. Y me va a aparecer un nuevo cuadrito con todas mis cuentas, con los nombres de mis cuentas. No es más que seleccionar la cuenta que queremos mostrar, en este caso caja, y ese ya es mi libro mayor de caja. ¿Verdad? ¿Cuánto tenemos en el debe? 150.240. ¿Cuánto tenemos en el haber? 757.200, perdón, 75.723,91. Listo. Ya tenemos nuestro saldo. Me fijo otro, bancos. Lo mismo, me muestra los saldos, me muestra por qué cuentas se han generado, por qué asientos se han generado, en qué fecha, todo me muestra. ¿Ya? Ahora sí queda más claro, Anaí. Sí, licenciada, muchas gracias. Listo, no tiene por qué. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta que tengan? Yo, licenciada, buenos días, licenciada. Quería preguntarle, la primera opción que hizo copiar a otra hoja, ¿eso puede volver a repetir, por favor? Claro que sí. Volvamos entonces a esa partecita. Esto, como ven ustedes, lo estoy trabajando en una hojita que es exclusiva del libro mayor, ¿verdad? Exclusiva. Y en muchos casos aquí en LibDía lo van trabajando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se va a tergiversar nuestra información. Una misma hoja me va a servir para el libro diario y el libro mayor. No queremos eso. Entonces vamos a hacer el copiado. Voy a eliminar esta hoja, sin pena. La elimino. Eliminar, eliminar. Listo. Me he quedado con el libro diario. ¿Qué hago entonces? Esta hoja la voy a duplicar para no tener que crear otra hoja nuevamente, aplicar la tabla dinámica, ir eliminando algunos subtotales, cambiando, nada. Entonces, esta que ya está listita, esta me la voy a copiar. ¿Qué hago para eso? Botón derecho del ratón sobre la hoja LibDía, sobre el título de esta hojita. Botón derecho del ratón, opción, mover o copiar. Listo. Aquí, importante que tiquemos la opción crear una copia. Si yo no tiqueo, me lo va a mover nomás, pues. Entonces yo quiero crear una copia. ¿Dónde? Al final que se lo mueva. ¿Ya? Que me lo mueva al final esta copia. Vuelvo a repetir. Una vez que entramos a la opción mover o copiar, yo pongo mover al final y sí o sí tiene que estar tiqueado crear una copia. Aceptamos. Ahora sí se ha creado una nueva copia que le ha dado el mismo nombre y me lo pone 2 porque me está diciendo esta es tu hojita número 2, esta es la duplicada. Entonces, fíjense qué sucede. Esta la voy a eliminar. Fíjense qué sucede si yo no tiqueo el crear una copia. Pongo mover a copiar, mover al final, listo, aceptar. ¿Qué ha hecho? Me lo ha movido nomás la hojita al final, no me ha duplicado nada. Entonces, necesariamente, mover o copiar, al final, crear una copia. Acepto, tengo mi nuevo libro diario, le voy a cambiar el nombre, libro mayor y listo. Sobre esto trabajamos. ¿Queda claro, Aide? Sí, muchas gracias, licenciada. Quedó claro. Listo. ¿Alguna otra consulta, duda que tengan?
Licenciada, una preguntita. Entonces, Dígame. LibDía se va a quedar así con la tabla dinámica y en Sí, libro mayor vamos a trabajar. ajá, en el libro mayor vamos a hacer todos los cambios para el libro mayor, para que tengamos nuestras hojas diferenciadas y no movamos nada más en LibDía. LibDía se queda así, así nomás es el libro diario. Ya. Está bien, licenciada, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, duda que tengan? Comentario, curiosidad. Buen día, disculpe. Buen día, le escucho, Kevin. Li, tengo otra forma que yo, ¿Maneja? sí, Ya, ¿quiere mostrarnos? ¿Quiere dictarme? no sé si digamos, me llega a faltar tiempo en el examen y lo Ya. hago de esta forma, ¿me puede valer o sí lo tengo que hacer de esta forma? Licenciada? Esa era mi duda. Tendría que saber cuál es su forma. Era crear una nueva tabla, pero el orden, digamos, de número así, fecha, glosa, nombre, eso nomás lo varía, licenciada. O sea que eso lo omite. No, es decir, en el coloque los campos de filtro de informe aquí, ahí colocábamos, digamos, el nombre. Luego, Voy a hacer arriba, lo que me dice. a ver, En campos de filtros, nombre. Luego, sí. Luego, primero está fecha, ya, número así, ¿no ve? ya. La Luego glosa está está, glosa, sí, ya, glosa, ya, valores, suma y debe, ya, y suma de haber. y ya está. Entonces, ¿cómo está ahorita en pantalla? Sí, así, y ahí arriba, digamos, seleccionamos, sí, La cuenta. dónde está el nombre. Exacto. Yo quiero saber de bancos, acepto y tengo mi libro mayor. ¿Sí? No hay ningún problema. Lo puedo Igual es un actualizar. libro mayor. ¿Cuál es la única desventaja que, digamos, podemos ver aquí, ¿no? En realidad no es una desventaja, para mí está bien, es otra forma de crear el libro mayor, pero siempre vamos a tener como un pendiente en la parte inferior. Si muchos no conocen tablas dinámicas, si esto lo tiene que presentar, por ejemplo, alguien superior y no conoce tablas dinámicas, tengo micrófono abierto, si no conocen tablas dinámicas, únicamente van a ver este cuadrito, ¿verdad? Únicamente van a ver este cuadrito y van a decir, y esto, apertura de cuenta corriente, compra. ¿Y a qué cuenta corresponde? Está arriba. Ah, ya. A ver, si quiero saber otra cuenta, compras. Me fijo por compra de mercaderías, efectivo, noto. No hay ningún problema. Pero a mí, sinceramente, esta forma no me parece mal. ¿Qué es lo que ha hecho? Seguramente ha creado nuevamente una tabla dinámica, ¿verdad? Tabla dinámica, me voy a ir a una nueva hojita, acepto y voy a arrastrar lo que usted me dice. Nombre, fecha, número de asiento. Voy a crear aquí debe, haber, si es cuenta tengo que modificar. Voy a arrastrar también la glosa, que es lo que me está faltando. Aquí hago mi modificación. Configuración campo de valor. Esto quiero que sea suma. Acepto. Esto quiero que sea configuración campo de valor, suma. Acepto. Listo. Ya tengo. Quiero seleccionar una cuenta, bancos. Acepto y ya tengo mi libro mayor. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer aquí? Seguramente ha tenido que hacer pasos previos para quitar algunos subtotales. No quiero que me totalice, por ejemplo, la glosa. No quiero que me subtotalice la glosa. No quiero que subtotalice la fecha. Quiero que me subtotalice por asiento. Entonces, a mí personalmente me parece que la forma no está mal, pero que sí le quita más tiempo. A mí me parece que le quita más tiempo en hacer esto que en hacer un copiado del libro diario al libro mayor y tener todo ya trabajado ahí. Pero si lo hace de esa forma, no hay problema para mí, con tal que muestre lo que tiene que mostrar el libro diario y el libro mayor. Está bien, Liz. Muchas gracias por disculpas. Y eso no tiene por qué, me está bien más bien, gracias por la sugerencia. Eso ya ustedes cuando vayan trabajando, sin problema lo pueden trabajar, hacer, ¿verdad? Pero a mí me parece más sencillo copiar el libro diario al libro mayor y segmentarlo, pues. No te quita nada de tiempo, no, hombre, segmentado, listo. Me parece que es mucho más sencillo que crear una nueva tabla dinámica. Ya, pero eso ya lo ven ustedes. ¿Alguna otra consulta, comentario?
Si todo se ha entendido, entonces, esto vamos a ver, esta parte vamos a ver de tablas dinámicas hoy, mañana lo vamos a concluir, ¿ya? Me imagino que ya han revisado la plataforma. Anoche, un poquito tarde, lo he subido ya a la práctica. Entonces, ustedes ya tienen la práctica libre, tienen hoy, mañana y pasado para subir sus prácticas del día viernes. Trabájenlo con calmita. He vuelto a explicar. La explicación ya se ha dado en clases, pero de todas formas he vuelto a explicarlo un poco ahí en la plataforma para que ustedes hagan. Les repito, si es que alguno no se ha conectado ayer, tiene que ser un trabajo manuscrito, a mano. No lo van a trabajar esto en computadora porque quiero ver que el trabajo lo hagan todos, sino uno hace y copian toditos, ¿no? Ya les había dicho las reglas, que esto no está en la plataforma. Encuentro trabajos iguales, anulados los dos. Encuentro copias de internet, anulado el trabajo. No hay vuelta atrás, ni cero, nada. Pueden leer en internet si es que ustedes no saben, pero transcribir en sus palabras. Ya, voy a revisar. Y el trabajo no tiene que superar una plana. Si es menos, mejor. Tiene que ser conciso. Esto pasa, esto. Listo. Siguiente caso. Esto pasa por esto, por esto, por esto. Tiene que ser claro y conciso, al grano. ¿Ya? A todos entonces, excelente resto de jornada. Si no tenemos más dudas, más consultas, más preguntas, nos vemos el día de mañana en nuestro horario designado. Vayan trabajando. Lo importante en tablas dinámicas, más que el hacer la tabla dinámica, es ganar velocidad. Y no tanto velocidad en la tabla dinámica. Han visto que armar una tabla dinámica, armar y desarmar es sencillo, súper sencillo, es arrastrar datos, configurar todo, después es automático. Tienen que ganar confianza y seguridad ¿en qué? En crear y en generar los asientos. Ese siempre va a ser el problema en esta materia, el armar los asientos. Basta que un asiento esté mal, todo el trabajo posterior va a estar mal, va a estar errado, va a arrastrar ese error, ¿verdad? Entonces, tenemos que revisar los asientos, concentrarnos en los asientos. Entonces, mi consejo siempre es que en estos días ustedes vayan revisando conta básica. Vayan revisando conta básica. Voy a insertar nuevas transacciones, nuevos asientos para el examen de este fin de semana. Algunos se van a repetir, pero otros van a ser nuevos. Entonces, tampoco les puedo decir, sobre esto más o menos va a ser, no, es conta básica, ¿ya? Entonces vayan revisando un poquitito de conta básica. El examen puede venir con enunciados, como lo hemos visto en este último caso, o con documentos, con cualquiera de los dos. Lo importante es que ustedes sepan armar el asiento, ¿ya? Entonces, el examen ya saben que es el día viernes, ya voy a definir hasta dónde va a ser el examen. Mañana yo creo que vamos a concluir con tablas dinámicas. Y ya vamos a tener material listo también para nuestro segundo examen, para nuestro tercer examen semanal, ¿ya? Si no tenemos entonces más dudas y consultas, a todos un excelente resto de jornada y nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención, hasta luego.